Es un agrado de volver a saludarles en las pantallas de Pucón TV, canal 10 de la televisión abierta en Pucón y también el canal 10 de la televisión por cable en Plug and Play para la gente de Loncoche, de Huizcapi, la gente que está en Licanray, en Pucón y también en Villarrica. Un abrazo tremendo desde aquí, desde Visitando las Iglesias. Hoy día estamos acompañados junto al Ministerio SECAR, este ministerio que trabaja justamente con reos de la cárcel a nivel regional, pero hoy día centrado también en lo que se ha hecho localmente. Está con nosotros, cierto, el pastor Hugo Navarro, quien es capellán de la cárcel de Villarrica, y también está con nosotros el pastor Gastón Quijón, a quien queremos saludar. Bienvenido a nuestro programa. Sí, gracias, hermano, por la invitación, en primer lugar, y también por la consideración que han tenido para conmigo. Yo soy un funcionario de Gendarmería, jubilado del 2009, y de ahí ya sigo asistiendo los días viernes en la mañana a la iglesia de la cárcel de Villarrica. Sigue, para predicar. Sí, bueno, mi historia es bastante extensa porque nosotros llegamos en el año 85 acá a Villarrica para recibirnos de la nueva cárcel de Villarrica. Ya. Y desconociendo totalmente los propósitos y los planes de Dios, porque la verdad es que yo todavía no perseveraba en ni una iglesia, entonces eso para mí era algo desconocido. Sin embargo, el año 91, transcurriendo los años, trabajando como funcionario de Gendarmería, llegó una persona recluida, ¿cierto? Y tenía conocimiento de la palabra, y yo estaba pasando por un momento difícil, muy terrible en mi vida. Y esa persona me habló de Jesús. Amén. Aleluya. Me quebranto porque Gloria a Dios. ahí llegó algo grande en mi vida. Nunca pensé que Dios haría una obra en mi vida y que existía también un Dios real para transformar a las personas y para cambiarle su mente. Y desde 29 de julio del año 1991, a las 6:30 de la mañana, el Señor cambió mi vida, usando a un propio interno de la cárcel de Villarrica. Yo estaba nocturno en ese día y había llevado un montón de cassettes de música del mundo, cigarrillos y de todo. Pero Dios dijo otra cosa y empezaron a hablar del Señor y al final yo pude aceptarlo como mi Señor y mi Salvador. El año 91. Qué maravilloso, ¿eh? Muchas veces podríamos pensar que un funcionario podría hablarle a un interno, Pastor Hugo, de Jesús, pero esta vez fue lo contrario, lo que hace el Espíritu Santo del Señor. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versos 16, 17 y 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mirando el testimonio de mi amado pastor acá y mi amigo, ya entre paréntesis, cuando Dios me mandó a mí a trabajar a la cárcel, y hace muchos años atrás, alrededor, yo creo fácilmente 9 años atrás, a través de él me abrió la puerta. Él estaba activo todavía ahí y él me recibió y me dijo: pastor, aquí lo vamos a ayudar, le vamos a hacer un espacio, en fin. Pero volviendo, ¿no es cierto?, a la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Jeremías, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, dice que antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios nos conocía. Y estando en el vientre nos santifica y nos da por profeta. Acá, ¿no es cierto?, yo me gozaba igual la manifestación de Dios a través de un reo, de un interno, una persona recluida. Dios viene al corazón de él y hay algo tan, pero tan glorioso que es tocado por Dios y viene ese cambio glorioso, como usted decía recién. Él, ¿no es cierto?, del otro lado, él siendo la autoridad, en fin, pero Dios respeta las autoridades porque las coloca a él, pero también las llama. Y usó uno de los más pequeñitos para hablarle a él y hoy día él nos puede acompañar. Yo quiero decirle también a los televidentes en este momento que cada persona, ¿no es cierto?, que en la cárcel también tiene derecho a salvación, a ser alcanzado por la palabra de Dios.
Hoy día en la mañana estaba con ellos allá, estoy trabajando en un discipulado fuerte con ellos, y Dios traía mi corazón y trabajamos en esta mañana tocante a la oración. Yo creo que es importante orar también por las personas que están recluidas. La Biblia dice, acordado de los presos, dice el Señor. Como si nosotros estuviéramos presos juntamente con ellos, de los maltratados. Se da cuenta entonces de un deber. Por eso, ¿por qué nosotros vamos a dejar de ir, de acompañar, de trabajar? Si esto nos inspira, nos ayuda, Dios nos da fuerza, en fin. Y acá estamos con un suboficial en retiro, gozando de las maravillas de nuestro Dios. Y que este programa sirva para decirle a la comuna que hay pastores que están trabajando allá en la cárcel, pero también necesitamos de ustedes, de sus oraciones. Necesitamos, como siempre lo digo, abrir las puertas cuando sale un hermano de adentro. Ya no es un delincuente, una persona que fue alcanzada, nació de nuevo, piensa de una manera diferente, pero necesita trabajo, porque no le es fácil. A lo mejor pasó un año, pasó 5 años, 10 años dentro, lo pierden todo. Y hay que comenzar nuevamente de nuevo. Así que yo agradezco a Dios por este programa, hermano, y que Dios lo siga bendiciendo. Y agradezco también la visita acá a acompañarnos nuestro pastor Gastón Quijón. El Señor lo alcanza en ese rincón que a lo mejor usted justamente lo decía, pues, con música, llevaba música del mundo, sus cigarrillos, pero eso ahí cortó. Porque el Señor tenía algo para usted. Así es. Lo estaba llamando para algo. Exacto. Bueno, desde ese día nosotros empezamos ya a formar una congregación dentro de la cárcel, una congregación evangélica, porque también iban de la Iglesia Católica, a la cual yo atendía como funcionario para que visitaran los internos. Pero después nosotros formamos una congregación evangélica también, ecuménico, porque en la iglesia nosotros entendemos que tienen que ser respetados todas las formas de creer en Dios, ¿me entiendes? Nosotros somos evangélicos, pero no por eso no vamos a respetar la forma que tiene la gente católica, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, como cree en Dios. Entonces nosotros respetamos todo eso. Y había, por reglamento, en cada cárcel del país hay una pequeña capilla ecuménica. Y esa capilla ecuménica que había estaba arriba en el primer nivel de la cárcel, junto al pasillo que da hacia todos los sectores de los internos, de las demás dependencias. Eso es entendible porque estamos hablando de que es una cárcel, hay un lugar donde se hacen dos tipos de servicios, se hace el católico y se hace el evangélico. Y otras religiones también. Y otras religiones también. Exactamente. Obviamente se comparte, se respeta, pero hay cosas también que hay que marcar que muchas veces hay que obviarlas, ¿no? Exactamente. Sí. De hecho, ahí donde estaba ubicada la capilla, que ahora no existe, por supuesto, ahí hay un kiosco de donde se vende mercadería ahora, porque esa capilla era pequeña, tenía una capacidad para albergar unos 25 internos. Y entonces, ahí había humo de cigarrillo arriba en la planta alta, porque ahí es donde están, justamente a la hora que hacíamos los cultos, estaba también el programa mexicano, entonces fuerte, las radios dentro de la cárcel, es un sonido terrible. Entonces había mucha interrupción para lo que es el desarrollo de la misa o del culto evangélico. Entonces nosotros empezamos a orar y por un espacio para poder construir un templo, pero en la planta baja, en el primer nivel abajo. Y había un jardín que daba hacia el pensionado y la sección mujeres de la cárcel. Y otras secciones más que están de los menores también en ese tiempo. Y era un espacio más o menos grande, tenía aproximadamente 25 metros de largo por unos 6 de ancho. Entonces yo le pedí al Señor ahí, caminando, y le decía: Señor, aquí quedaría bien un templo para alabarte, Señor. Y pasaron alrededor de 6 meses, lo solicitamos por escrito a la dirección regional. Y estaba mi mayor Méndez en ese tiempo de jefe de unidad. Y después de 6 meses que habíamos solicitado ese terreno, él me llamó a la oficina, me dijo: mi suboficial, le tengo 2 noticias, una buena y una mala. Partamos por la buena, le dije yo, y me dijo: mira, me dijo, el terreno que había solicitado para construir un templo, la directora regional en aquellos tiempos lo autorizó, me dijo. Y es la buena noticia que te tengo, pero la mala es que no hay fondos de gendarmería del Ministerio de Justicia para construir un templo. Así es que tú verás, pues, me dijo, si lo tomas o lo dejas. Yo le dije: ni un problema. Era un día jueves aproximadamente. Y así que los mismos internos adentro
yo hice una reunión con ellos y también con las iglesias católicas y evangélicas de acá de Villarrica, y empezamos a reunir fondos. Y un interno me dijo: yo tengo hace días un encargo para usted, pero tiene que ir a mi casa. Y yo le voy a dar un papelito y mi mamá ya lo va a atender. Y ese interno era actualmente el hermano Francisco Arias. En aquellos tiempos estaba él en la cárcel. Y sabe que él me dijo: hay 300.000 pesos para empezar a construir este templo. Estamos hablando del año 95, 96, 300.000 pesos. Era una gran suma de dinero. ¿Ah? Por poner un ejemplo, la camionada de material en esos tiempos valía como 35.000 pesos. Así que tuvimos casi para hacer todo el fundamento de la iglesia que se construyó en la cárcel. ¿Sabe? Cuando el día lunes empiezan a llegar los camiones de Arimix con material, cemento, de todo, el jefe me volvió a llamar a la oficina, me dijo: ¿qué está pasando? Me dijo: ¿de dónde está sacando los medios? Me dijo, para hacer esto. Yo le dije: Dios está tocando los corazones, mi mayor, le dije yo, y esto va a salir mucho más rápido que lo que nosotros pensábamos. Habían llegado maestros recluidos, había llegado una persona de Curicó con su traslado a Valdivia o a Villarrica, y él era una persona, un calculista en materiales, porque había que hacer un muro de 22 metros de largo, porque el templo lo íbamos a construir de 22 metros por 4 de ancho. Era un templo para más de 100 personas. Y había que construir un muro de 5 metros de ladrillo, de 5 metros de alto por 22 de largo. Y necesitábamos saber cuántos ladrillos necesitábamos para eso. Porque de Transporte Stromen, el contador de Transporte Stromen los ofreció los ladrillos, pero tienen que decirme cuántos son. 3.600 ladrillos se necesitan para hacer un muro de 5 metros por 22 de largo. Nos faltaron 6 ladrillos. El calculista era de primera, profesional, porque no hizo perder nada. Así sucesivamente seguimos adelante, mi hermano, con la construcción de ese templo, y los propusimos que quedara la dependencia más linda de la cárcel, con sus colores y con todo. Hasta un paisaje de ríos de agua viva hicimos en el fondo de ese templo, que hasta el día de hoy está. Así que todo, así empezó un ministerio grande dentro de la cárcel para la gloria del Señor. Sin duda, tenemos mucho todavía de qué hablar, de conocer cómo se va formando este trabajo maravilloso que se hace dentro de las cárceles de nuestro país, en especial de nuestra ciudad. Pero vamos a hacer un alto breve, vamos a ir con los avisadores, nuestros hermanos que permiten que este programa esté llegando hasta su hogar. Estamos de regreso visitando las iglesias, conversando con el pastor Hugo Navarro, quien es el capellán de la cárcel de Villarrica. También está con nosotros el pastor Gastón Quijón, ex suboficial de Gendarmería, que ya hemos conocido parte de su testimonio, y nos quedamos allí en este bonito trabajo de levantar un templo para alabar al Señor. Lo decíamos, claro, dentro de una cárcel los espacios son reducidos, hay que compartir y hay que respetarse. Por eso se hacían dos tipos de servicio de distintas religiones, pero lo importante es llevar a los reos a Cristo, ¿no? Bueno, maravillosamente el Espíritu Santo de Dios ha estado trabajando, y por esa casa de oración que Dios usó a nuestro pastor ahí, ha pasado muchísima gente. Mucha gente se ha restaurado, ha sanado, ha recibido a Cristo como Salvador personal, luego se han bautizado. Hoy día algunos son ministros, incluso fuera, alaban, adoran a Dios, y podemos ver el fruto, el trabajo y cómo Dios mandó a preparar una casa para glorificarse. Entonces nosotros vemos hoy día de adentro de la cárcel, porque vivimos ahí. Se da cuenta, yo mismo como capellán, como pastor, paso gran tiempo ahí con los internos, trabajando con ellos, incluso con Gendarmería. Imagínense acá a mi pastor, que él tuvo muchos años. Yo agradezco el trabajo que se hace en las cárceles, principalmente a nuestro capellán Eladio Cerda, ya el capellán regional que a nosotros nos dirige, en fin, contento también porque cada día también él nos apoya. Quiero decir, Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Sabe? Hoy día en la mañana me encontraba con dos jóvenes, y mire, los dos jóvenes universitarios. Y se nos pidió de una manera muy particular que los cuidáramos a ellos.
Muchas veces nosotros vemos que una persona llega, pero llega muy agobiada, llega muy triste, llega con un pesimismo tremendo, se le acabó el mundo. Luego gente así incluso piensa hasta en quitarse la vida. Ahí tenemos que estar nosotros. No porque esté preso podemos permitir que una persona se quite la vida. Porque si él se quita la vida, nosotros sabemos que no se va a ir al cielo, porque el Evangelio es así de claro. No podemos decir que una persona que se quita la vida está en el cielo. Grave error. Dios nos puede ayudar para continuar. Hay un grupo de pastores, uno de ellos acá, mi pastor, los cuales estamos dedicados 100% a poder llevarle la palabra, a poder restaurar esas personas y también prepararlos para cuando salen se puedan insertar afuera en el mundo con seguridad, ¿no es cierto?, con conocimiento de Dios, con una mentalidad distinta, ya no a hacer daño, sino que a bendecir, no a cometer errores, más que los errores de repente que se cometen, ¿no es cierto?, sin pensar, en fin. El propósito de Dios para con ellos es grande y lo más grande es la vida eterna para ellos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, se predica la palabra dentro de la cárcel, pero lo decía y lo señalaba el pastor, luego salen. ¿Qué pasa con esos hermanos? ¿Dónde van? Y por eso es importante la unión de los pastores, así como los que trabajan dentro del recinto penitenciario, como los que están afuera, esperando a estas ovejitas que puedan seguir caminando. Es por eso que también usted es pastor actualmente y tiene las puertas abiertas, ¿no?, de un templo para que puedan llegar ellos y otros hermanos, ¿no? Así es. Bueno, nosotros hemos levantado un nuevo ministerio en Ñancul Norte y nuestra congregación se llama Iglesia Cristiana Emanuel. Está reconocida en el país como única, no tenemos dependientes y está también registrada en el Servicio de Impuestos Internos con su personalidad jurídica. Y actualmente nuestra doctrina es, cierto, la iglesia primitiva, la doctrina de los apóstoles, en que se pueda formar una comunidad cristiana donde no haya ningún necesitado, ojalá en medio nuestro. Por lo tanto, estamos en un plan bastante interesante porque siempre llegan hermanos a las congregaciones, personas que se convierten, que arriendan su casa, no tienen una casa propia y nuestra meta es que ojalá todos puedan llegar a tener una casa propia. Y si no tienen para abrir sus libretas de ahorro para la vivienda, nosotros se la podemos abrir también, ¿me entiende? Con esfuerzo. Así que el Evangelio del Señor Jesucristo no es fácil. Cuando me convertí en la cárcel, pensé que habrían burlas de parte de los internos hacia mí y que quizás yo como funcionario perdería autoridad. Y fue totalmente al revés, porque mi testimonio, por sobre todo, yo lo hacía prevalecer. Y en las tardes antes de irme para mi casa, yo me veía lleno de encargos de los internos en cuanto a materiales de trabajo se refiere. Muchos internos, todas las tardes, me había cargado de encargos y los internos lo saben, para anotar a cada uno con el dinero que me pasaba, para después, conforme a su boleta, darle el vuelto adentro también, para ser transparente con ellos. Y fue así que me gané el cariño de los internos como cristiano ahora, ¿cierto? No solo como funcionario. Y al horario de mi colación, al mediodía, se cierran todos los sectores para que los internos vayan a almorzar y los funcionarios también lo hagan, y así no quede nadie deambulando en los pasillos. Sin embargo, yo iba a encerrar a los internos y los que querían ir a la iglesia los sacaba para la iglesia y en vez de irme a almorzar con ellos, me iba a la iglesia y les predicaba la palabra de uniforme. Pero por muchos años, hasta que me fui jubilado, yo prediqué la palabra como funcionario de gendarmería al mediodía y todos los días teníamos culto, todos los días, al mediodía. ¿Por qué? Porque tenía la facultad yo de poder ir a sacar los internos y se los llevaba al templo a veces. Y ahí estaba predicando la palabra y no se me fue fácil, porque tuve que ser respaldado por un testimonio. Muchas veces nosotros a otros lados podemos ir a predicar sin ningún problema, pero a donde nos ven todos los días nuestro comportamiento es difícil, es difícil. Y así hubieron muchas situaciones difíciles que me tocó a mí intervenir, sin un sable, sin una escopeta con balines de goma, sino con el respaldo de Dios. Porque me reconocían los internos hasta en los peores momentos, al extremo que un interno en una ocasión intentó quemarse a los bonzos delante del magistrado de Loncoche. Y me mandaron a buscar a mí, y ese interno me obedeció. Yo le dije, vamos, para que te saques esa ropa. Ni el jefe pudo intervenir, ni nadie, ni con arma, ni con nada. Estaba totalmente decidido, completamente impregnado con parafina, con una caja de fósforo en sus manos,
para quemarse a los bonzos delante del magistrado. Y gracias a Dios, el Señor me había dado una semana antes la oportunidad de hablarle al Señor y Él me reconoció. Y me dijo, lo voy a hacer porque usted me ha hablado de Dios. Y yo le dije, porque era un zapatero de los mejores que había en la cárcel. Y me dijo, ¿qué puedo hacer? Estoy mal. Está mi conviviente en la sección mujeres y no tengo para darle. No te hagas ni un problema, le dije yo. Vamos a ver si te llega trabajo. Y sabe que después de haber desistido a las 2 semanas, me llamó la mayor de Carabineros del hogar, que está frente al estadio, donde están las menores, ahí. Me dijo, ¿sabe mi suboficial? Me dijo, he sabido que usted es el encargado de trabajo, de los internos. Sí, le dije yo, tengo 40 pares de zapatos para mandar a arreglar a la cárcel y quiero que me recomiende un buen zapatero. Yo le dije, ya lo tengo. Así es que, pero me dijo, cuando los termine los zapatos, me dijo, el trabajo usted los revisa y yo tengo que enviarle un cheque, a lo mejor lo voy a tener que hacer a nombre de usted. No hay problema, le dije yo. Así que hablé con este interno y le dije, mira, le dije yo, la bendición viene de parte de Dios. Hay 40 pares de zapatos para arreglarlo del hogar de menores de Carabineros. ¿Tú te atreves a hacerlo? Sí, me dijo, pero tengo un problema, no tengo los materiales. No te hagas ni un problema, hazme la lista de los materiales, yo te los compro, después cuando te paguen el trabajo de los zapatos, los arreglamos. Amén. Y ni un problema. Y así fue que ese hombre volvió a vivir y al final le rebajaron su pena, no quedó a perpetuo y impidimos que se quemara los bonzos gracias a la misericordia de Dios. Hay muchos testimonios, hemos conocido, por ejemplo, me viene a la mente, y nuestro productor Fernando también lo conoce porque hemos estado compartiendo con él, el hermano Roberto Seguel, que ha sido un testimonio que fue fuerte y que muchas personas nos han parado en la calle y nos han dicho cómo Dios hace el cambio en las personas. Un varón que tenía su temperamento, era conocido en el ambiente, que ahora sirve con todas esas ansias, con todo ese amor al Señor. Sin duda el tiempo se nos hace corto, nos gustaría seguir hablando, seguir compartiendo, por eso la invitación a ustedes como pastores y también a los pastores que están en Pucón, en Licanray, en Villarrica o en Loncocha, que también se puedan sumar a nuestro programa visitando las iglesias y poder compartir estas experiencias. Pastor Quijón, quiero agradecerle la invitación, más bien haber aceptado la invitación a compartir con nosotros, conocer un poco de su testimonio. Nos gustaría tenerlo en otra ocasión para seguir ahondando allí las maravillas que hace el Señor. Nuestro pastor Hugo Navarro también, la disposición que ha tenido de poder contribuir con este programa. Ya hemos tenido testimonios también del Ministerio SECAR de Temuco, con también el capellán regional, que ya pronto lo vamos a tener también compartiendo con nosotros. Agradecer este espacio. Hermano Pablo, sí. Disculpe, pastor. Antes de terminar, termino con unas breves palabras. De que quiero decir de que hay mucha gente que está en la sociedad que piensa que los internos van solamente por acortar el tiempo en la cárcel a las iglesias dentro de los penales. Sin embargo, yo me he encontrado con muchos internos a donde he sido invitado a predicar a vigilia, y los internos que están coordinando el culto en las vigilias en diferentes sectores de nuestra comuna y alrededor han sido internos que han estado en la cárcel y que se han convertido allá. Entonces, por eso le digo yo a todos los televidentes que no piensen que no hay nadie que pueda tener retorno a la sociedad cambiado. Dios tiene poder para cambiar a las personas y hay testimonio de ello, y por eso yo me atrevo a decirlo ante las pantallas de televisión. Y ese es el poder del Espíritu Santo a través de los pastores que están trabajando allí, de poder cambiar vidas y que vuelvan a Cristo. Amén. Para terminar mis palabras, yo quisiera repetir, tiempo atrás, ya en los otros programas pasados, hay un proyecto junto a mi capellán regional, Eladio Cerda, de levantar una casa de acogida para los internos acá en Villarrica. Porque muchos internos incluso son de otros lados, ya que salen sin plata para viajar, donde hospedarse, quedarse, un plato de comida, una cama, en fin. Me gustaría de verdad que la gente que nos ve pudiera tomar en su corazón. Cuando decimos que somos cristianos, pero tenemos deberes, nos debemos a Dios y también nos debemos el amor al prójimo. Ver cómo podemos levantar una casa de acogida acá en esta ciudad de Villarrica. Acá hay una cárcel grande, en otros lugares las cárceles son más pequeñas, acá hay una cárcel grande y acá hay harto movimiento, entra gente y sale. Entonces yo quiero pedir, vuelvo a reiterar, que se comuniquen conmigo.
ya me pueden ubicar en la cárcel, de cualquier forma en el Consejo de Pastores de acá de Villarrica, de alguna manera. Mi nombre es Hugo Reinaldo Navarro Solís, y ver cómo podemos ayudar y cómo podemos cumplir este proyecto que estoy seguro que va a ser muy importante para esa gente que hoy día está detenida, recluida y no la pasan bien, pero en Cristo la vida es distinta. Así que yo agradezco, hermano Pablo, hermano Fernando y al pastor acá por habernos acompañado, ¿no es cierto?, en esta instancia, y que este programa Dios lo siga bendiciendo. Amén. Le voy a dar la oportunidad que nos dirija en oración para terminar nuestra sección. Amén. Padre Celestial, Gracias. en esta hora nosotros los hemos reunido en este lugar para dar testimonio de su poder, de su soberanía y de su grandeza con cada uno de nosotros y con cada una de nuestras familias también. Amén. Padre, agradecer a este ministerio, a este programa que nuestro hermano Pablo dirige, por la oportunidad que nos da de poder manifestar a la comunidad de que nosotros podemos ser favorables, entes positivos para llevar a muchas personas al conocimiento de la verdad. Amén. Muchas gracias, Padre, por este momento que usted nos concede de poder compartir juntos en este lugar, esperando que este testimonio sirva a muchas personas de nuestra ciudad que lo están viendo, para que ellos comprendan de que hay un Dios en los cielos que siempre nos ayuda en nuestras dificultades. Dios bendiga a todas esas personas que están en la cárcel, y Dios bendiga también a toda su familia que van continuamente a visitarle, y a los funcionarios de Gendarmería, como asimismo al jefe de unidad. Amén. Muchas gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Amén. Gracias a usted también por compartir con nosotros visitando las iglesias.